Está basado en los evangelios en Romanos, ¿vale? Y como sabéis, la semana pasada estuvo aquí Rubén con nosotros. La prédica de Rubén trató sobre el evangelio, sobre Romanos 8, y hoy Jaume nos va a hablar sobre un texto de Romanos 9, ¿no? Empezamos en Romanos 9, versículo 1, nos dice así: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco, por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado, Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base en las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien en Él cree tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás: entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice en el libro de Oseas: llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré a mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se os dijo: vosotros sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Bueno, pues
Hermanos, este es el texto que os queríamos leer y ahora le pasamos la palabra a Jaume. ¿Vale? Jaume, bienvenido y muchas gracias. En el que la gente en este mundo pensaba que la Tierra era plana. Creerlo no hacía que eso fuera verdad, pero era cómodo, era el consenso social. Todo el mundo estaba tranquilo con creer eso. Luego comenzaron a decir, alguien comenzó a decir, igual la Tierra no es plana. Y algunos comenzaron a inquietarse porque la Tierra no era plana. Más y más, la gente comenzó a decir, no, la Tierra no es plana. Y la gente, especialmente la gente religiosa, comenzó a irritarse más que los demás incluso, porque ellos tenían hasta sus versículos bíblicos que habían sacado de la Biblia en los que decían que la Tierra era plana. Pero la Tierra no era plana. El hecho de que la gente crea cosas no convierte eso en realidad. Tomó mucho tiempo para que algunos comenzaran a ver esa nueva perspectiva y que esa nueva perspectiva incluso podía hacer aparecer a Dios más maravilloso, más glorioso aún. Y poco a poco comenzaron a entender que quizás hasta había versículos en la Biblia que podían hacer ver que era compatible con el texto bíblico el hecho de que la tierra fuera redonda. Algo así pasa con Romanos capítulo 9. Podemos tener una idea de Dios y podemos estar cómodos con el Dios de esa idea. Puede no ser verdad que Dios sea así, pero concuerda con la perspectiva que siempre hemos recibido. Incluso concuerda con la perspectiva que la sociedad está dispuesta a pensar que Dios es. Nos cuesta encajar un Dios que no sea así, que se comporte de otra manera. El Dios en el que crees es prescindible. El Dios en el que crees es dominable. El Dios en el que crees encaja bien en todas nuestras cajas. Porque si encaja demasiado bien en nuestras cajas, es que ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras está para desafiar nuestro concepto de Dios y del ser humano. Es un Dios que no nos hará nunca sentirnos cómodos con la idea que tenemos de Dios, porque es demasiado grande, porque es demasiado poderoso, porque es demasiado Él y no demasiado nosotros. Romanos 9 tiene el objetivo de presentarnos un aspecto de Dios mucho más allá de cualquier caja que nosotros hayamos construido para meter a Dios. Nos presenta un Dios no sujeto a los criterios humanos. Romanos tiene dos partes, ¿vale? Muy bien definidas, del 1 al 11 y del 12 hasta el final. Son dos partes muy claras que parte ahí por el primer versículo del capítulo 12. Pero dentro de los 11 primeros hay como dos partes también muy bien definidas, del 1 al 8 y luego el 9, 10 y el 11. Este es el inicio de esta segunda parte de la primera parte, ¿de acuerdo? Y aquí es como si Pablo de golpe dijera, como si Pablo introdujera esos 3 capítulos siguientes que llegan con una nota personal. Comienza el 9, comienza el 10 y comienza el 11 con una nota en el que él dice, qué difícil es esto. ¿Habéis visto cómo comienza el versículo 1? Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. Pablo, durante los 8 primeros capítulos, ha podido parecer que tenía algún problema con Israel, hablando del pueblo al cual él pertenece por nacimiento. Parece como que de alguna manera
ha quedado mal con Israel. Y él ahora nos está diciendo, en el inicio del 9, del 10 y del 11, nos está diciendo lo mismo. Me duele Israel, me duele mi pueblo. Es tan profundo el dolor que siento por ellos, es tan intenso el aprecio que tengo, y el dolor por cómo ellos no han sabido reconocer lo que Dios traía para ellos. Pablo está mirando a su pueblo con la misma perspectiva que la miraba Jesús. Aunque ha sido rechazado Jesús y Pablo, aunque ha sido maltratado Jesús y Pablo, aunque han buscado su muerte varias veces, Pablo sigue amándolos con el corazón. Llegó a decir en estos primeros versículos que preferiría incluso perderse él, que preferiría incluso ser anatema, que preferiría incluso él ser un maldito de Dios, no alcanzar la gloria antes que el que se perdiese todo el pueblo de Israel. Ese es el dolor que sacó a Jesús de la gloria. Eso es lo que llevó a Dios de la gloria a la tierra. El hecho del dolor profundo del corazón que no le permitía ver cómo nosotros rechazábamos a Dios, cómo nosotros nos perdíamos por no aceptar lo que Dios traía a nuestra vida. Pablo sabe perfectamente que él no puede perderse. Ha terminado el capítulo 8 diciendo: nada me puede separar del amor de Cristo. No hay nada en la tierra que me pueda separar. Pero lo que nos está diciendo no es eso, sino que aunque no sea posible, sí fue posible para Jesús. Para Pablo no, pero para Jesús sí fue posible perder la gloria para rescatarte a ti y a mí. Amén. Para Él sí fue posible alcanzarnos a nosotros a ese gran precio. Esa perspectiva de Jesús está ahora en Pablo. Y Pablo dice: estoy dispuesto a perderlo todo. ¿Qué veo cuando miro mi país? ¿Qué ves cuando miras tu país? ¿Cómo miramos a la gente? ¿Cómo miramos a la gente que desprecia a los cristianos? ¿Cómo miramos a la gente que incluso haría algo para que nuestras iglesias cerraran? ¿Cómo miramos a esa gente? Porque eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo es a esa gente que a estas alturas le habían hecho algún atentado y habían intentado terminar con él. Pablo está diciendo: quisiera yo ser maldito, quisiera perderme, quisiera estar alejado de Cristo, si eso contribuyera a que ellos buscaran a Dios y lo encontraran, ¿no? Solo veo gente endurecida a mi alrededor, solo veo gente que al final a veces siento un desprecio mal disimulado por esa gente. Y no siento lo mismo que sentía Pablo, no siento lo mismo que sentía Jesús, no siento ese dolor profundo por la gente. Entonces es que les miro mal. Es que estoy mirando mal a mi país, es que estoy mirando mal a la gente que hay alrededor, es que no estoy dejando que el amor de Cristo por la gente conmueva mi interior. Israel ha tenido todas las ventajas. Aquí describe con 8 características en los versículos 4 y 5, describe 8 ventajas que ellos han tenido, oportunidades que Dios les da. Todas las ventajas que tiene Israel y todas las ventajas que tenemos nosotros no son para nosotros, sino que son las oportunidades que Dios nos da para que cumplamos la misión que tenemos como pueblo. Israel no tenía una función en sí mismo. Israel era el único pueblo de la tierra que no existía para sí, sino que existía para los otros pueblos. Israel existía para los que aún no conocían a Dios. Este es el pueblo de Dios, vosotros sois el pueblo de Dios, que no existís para vosotros mismos, sino que existís para los que aún no son el pueblo de Dios. Nosotros existimos en función de los que aún no están aquí, de los que aún no han tenido la oportunidad. Y todo lo que hemos recibido, un montón de privilegios, nosotros podríamos escribir el montón de privilegios que hemos recibido como cristianos. Y todos ellos
tendrán razón de ser si son oportunidades para que Cristo sea conocido. Oportunidades para que a través de nosotros, la gente de este pueblo, en donde estáis, en donde Dios os lo ha confiado, este pueblo. Vosotros no sois la iglesia que existe para sí misma. Vosotros sois la iglesia de Castelldefels. No solo vosotros, sino hay otros aquí en este pueblo que forman parte de la iglesia. Pero Dani no es el pastor de esta iglesia. Dani es el pastor de Castelldefels. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Tenemos que mirar y entender que a nosotros no nos ha sido confiada la iglesia, que a nosotros nos ha sido confiada toda una población y que existimos en función de la población y que recibimos bendiciones de Dios en función de la población y que existimos para ello, que el sentido de ser no está en nuestras actividades internas, sino que el sentido de ser, como en el caso de Israel, está en función de los que aún no le conocen. Al final nos acabamos viendo encerrados en nosotros mismos, en lugar de en medio de la misión de Dios. ¿Cómo le ha podido suceder esto a Israel? ¿Cómo ha podido suceder que Israel cayera en tal ensimismamiento? ¿Cómo puede ocurrir que la iglesia en el día de hoy caiga en algunas ocasiones en ese ensimismamiento, en ese mirarse a sí mismo en lugar de ver lo que Dios quiere hacer? Pablo lanza 3 preguntas que nos van a dar la estructura de este texto. ¿Cómo está estructurado el texto? Eso nos ayuda un montón, saber cómo son los huesos, cuál es el esqueleto interno de este texto. Mira, hay como 3 preguntas. Una está en el versículo 6, otra está en el versículo, creo que es el 14, y la otra está en el versículo 19. Y ahí hay como 3 preguntas. Es como si Pablo estuviera estableciendo un diálogo con un crítico, con alguien que está cuestionando las buenas intenciones de Pablo, ¿no? Y en el versículo 6 es como si alguien dijera: entonces la palabra de Dios falló, entonces la palabra de Dios no se cumplió. En el 14 lo que está diciendo es: ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Es Dios un Dios injusto entonces? Y en el versículo 19 tenemos 2 preguntas que dices: ¿por qué todavía reprocha a Dios? ¿Quién resiste su voluntad? Entonces, esa es la estructura interna que tenemos. Vamos a ver esas 3 críticas que le lanza a Pablo. ¿Es que ha fallado la palabra de Dios? Y voy a hablar de los versículos que van del 6 al 13. Dios había prometido bendecir a Israel. Pero ahora vemos cómo el pueblo de Dios no ha alcanzado esas bendiciones. Como de alguna manera en los días de Pablo todo el pueblo de Dios se había vuelto de espaldas a Dios. Dios había mandado a su Mesías y la gente había rechazado al Mesías. Y eso era algo como general, como algo que casi no había quedado nadie que no lo hubiera rechazado. ¿Han fallado las promesas de Dios? De alguna manera, Dios no ha conseguido el propósito que pretendía. ¿Ha perdido Dios por el camino a todo el pueblo? Las promesas de Dios estaban ligadas al cumplimiento de la función que Israel tenía. Cuando nos volvemos otra vez a Génesis 12, Dios dice 3 veces: yo te bendeciré, yo te bendeciré, yo te bendeciré. Pero eso está ligado a una cosa más, que es que tú serás bendición a todas las familias de la tierra. Las bendiciones que iba a recibir Israel estaban totalmente ligadas con que ellos fueran bendición a toda la familia de la tierra. Lo que ha fallado no es la palabra de Dios. Lo que ha fallado no son las promesas. Lo que ha sucedido es que no todo Israel es Israel. Esto es una clave fantástica para la interpretación de la Escritura entera. No todo lo visible es realidad espiritual. No todo lo que se ve se corresponde con el interior. No toda la iglesia es la iglesia, sino que hay una realidad que es exterior, hay una realidad que se llama así, pero que no corresponde con la realidad interior. Es por eso que utilizamos la expresión de nominalismo.
¿Qué significa la palabra nominalismo? Que lleva un nombre que no se corresponde con el contenido, ¿de acuerdo? O sea, eso es la definición de nominalismo. Y hay mucha iglesia que no es iglesia. No todo Israel es Israel, dice aquí Pablo, para demostrar que esa distinción no le coge a Dios de sorpresa, que no es que Dios haya fallado, que no es que Dios no haya alcanzado el objetivo. Dice, esto siempre ha estado en el corazón de Dios. Y Dios, para demostrarlo, a través de las palabras de Pablo, va a utilizar dos historias con los que el pueblo de Israel comienza. Va a coger dos historias del inicio del pueblo de Israel. Ellos siempre conectaban su existencia con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿verdad? Pues él tira para atrás y se va a parar a una primera historia. Dice, ya con Abraham pasó esto. Ya con Abraham. Porque no todos los hijos de Abraham son hijos conforme a la descendencia. Abraham tuvo dos hijos, pero no los dos son hijos de la promesa. Los dos son hijos de Abraham. Pero dice que es por Isaac que te será llamada descendencia. ¿Sí? Dice, pero aún hay más. Dice, hay otra historia. Dice, eso sucedió también con Isaac y con Rebeca. Y en el primer caso hubiéramos podido decir, bueno, es que, claro, Abraham tuvo un primer hijo con la mujer esclava, pero realmente el que es hijo de la promesa es porque lo tuvo con Sara. Dice, vale. Dice, vamos a ir a un caso aún más complicado. Dice, porque Rebeca y el mismo padre, dice a la vez, y es el énfasis que pone en el texto bíblico, dice, y de un mismo padre. Pero además pone otro énfasis, dice, es que eran mellizos, además. No es que uno naciera antes y el otro naciera después, sino que definitivamente Dios decidió elegir a uno de los dos. Y lo elige no por sus obras, dice, sino lo elige mientras aún está en el vientre de su madre, cuando aún no ha podido hacer ni bien ni mal, aún no ha tenido tiempo de hacer ni bien ni mal, sino que es porque es por la promesa, es porque es por la elección de Dios. De alguna manera, estoy diciendo que hay un Dios soberano, voy a seguir por esa línea, que hay un Dios que decide cosas, que no es por nuestras obras. Aquí tenemos la tentación a veces de decir, bueno, es que Dios sabía y tomaba decisiones en función de las obras que harían ellos posteriormente, de lo que ellos harían en el futuro. Pero el texto es que lo que destaca es no por obras, es lo que está destacando el texto. Entonces, ¿y eso qué nos ayuda a nosotros? Pues nos ayuda a entender que la cristiandad no es lo mismo que el cristianismo, que no toda la iglesia exterior es la iglesia, que hay una iglesia exterior, física, visible, y que en el interior de esa iglesia física, exterior y visible hay otra iglesia interior, espiritual y también visible, porque la iglesia que es siempre es visible, y de alguna manera eso nos ayuda a entender un poco el proceso de la historia. ¿Cómo es que el cristianismo ha podido comportarse de formas tan impropias de Cristo? Y en parte, no es toda la realidad, pero en parte tiene que ver con el hecho de que no toda la iglesia es la iglesia, de que hay una parte de la iglesia que es solo exterior, que no tiene una realidad. Eso también nos dice a nosotros que no es por nada natural que recibiste, que no es porque provienes de tal familia, que no tiene que ver las ventajas en términos de herencia que hayas recibido, que no tiene que ver nada tu herencia con aquello que realmente se produce en términos espirituales. Esaú tenía todos los números, Ismael también tenía algún número, pero sin embargo no es por eso, no es por su nacimiento, no es por la familia de la que proceda, sino que es por la promesa, y la promesa está ligada a la fe, la promesa está ligada a la fe de Abraham. Segunda objeción, ¿es Dios injusto? Y estoy en los versículos del 14 al 18. Pablo se anticipa a la segunda de las objeciones.
Algunos dirán que estamos sacando conclusiones que no es posible sacar de los hechos. Dice, vale, los hechos son estos, que existe Abraham, que tiene 2 hijos, y que uno de los 2 es escogido y el otro que no. A continuación tenemos a Rebeca, uno es elegido, el otro no. Y algunos dicen, vale, esos son los hechos, pero estamos sacando conclusiones de los hechos que no nos es posible sacar. Y Pablo lo que está diciendo es, no solo no he sacado conclusiones erróneas, sino es que también Moisés lo afirma. Y ahí es donde está el versículo 15. ¿Y Moisés qué dice? Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Lo que nos está diciendo es que depende de la soberanía de Dios. No depende del esfuerzo humano, no es del que quiere, no depende del que corre, no depende de la voluntad del ser humano, sino depende de la soberanía de Dios. Pero, ¿no está siendo Dios injusto? Al escoger a unos para la gloria y el dejar en los demás en la situación en la que están, ¿no va eso contra un principio elemental de justicia? Y lo que Pablo nos está diciendo es que el problema está en la propia pregunta. A veces obtenemos una mala respuesta porque estamos dando en la propia pregunta un concepto equivocado. Y nos está diciendo, esto no tiene que ver con justicia, sino tiene que ver con misericordia. Lo que Pablo nos está diciendo es, si Dios aplicara su justicia, no quedaría ninguno. Ninguno de nosotros sobreviviría. Lo que está aplicando es su misericordia. Vuelvo al texto. El texto dice, para esto... el texto dice en el versículo 14. Pasaba del versículo 16. En el 15. Dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esto tiene que ver con misericordia, dice. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Esto tiene que ver con compasión y con misericordia. No tiene que ver con justicia. Si el término de la salvación tuviera que ver solo con la justicia de Dios, ¿quién podría salvarse? ¿Hay uno solo en la tierra que pueda presentar credenciales delante de Dios para decir, yo debo salvarme? ¿Quién es ese que pueda decirlo? ¿Dónde está esa persona? Por lo tanto, tiene que ver solo con misericordia y no con justicia. En la cita de Éxodo 33, lo que Dios le dice a Moisés tiene que ver solo con eso. O sea, la salvación no tiene que ver con la voluntad del ser humano, no tiene que ver con el esfuerzo del ser humano, sino tiene que ver la salvación solo con el Dios que tiene misericordia de los seres humanos. Pero además de lo que Dios dice sobre la misericordia y sobre la compasión está lo que Dios le dice a Faraón en el versículo 17, más complicado aún. Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Pablo ve las palabras dichas a Moisés y las dichas a Faraón como complementarias, como una sola historia, y luego hace el resumen en el versículo 18. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Esa es la historia. Todos tenemos que tener en cuenta que no hay ningún lugar en la Biblia en el que Dios haya decidido endurecer el corazón de alguien que no se hubiera endurecido previamente él contra Dios. Es más bien el acto de Dios de dejar a una persona que siga por el camino que esa persona ha decidido escoger. Es una combinación entre la obstinación humana y el juicio de Dios, semejante a lo que dice en Romanos capítulo 1, que a los que hacen el mal, Dios los entregó, Dios los dejó. Vamos a decir que es un acto judicial de Dios de no intervenir, sino de permitir que esas personas sigan en el mal. Dios no es injusto. Más bien, como demostró los primeros capítulos de Romanos, todos los seres humanos han hecho lo malo. Todos se han apartado de Dios. Nadie merece ser salvado. Citando a John Stott,
Dice John Stott, lo maravilloso no es que algunos sean salvados y otros no, sino que alguien sea salvado. Eso es lo maravilloso, no que unos lo sean y los otros no. Si recibimos lo que merecemos, que es el juicio, o si recibimos lo que no merecemos, que es la misericordia, en ningún caso Dios es injusto. Por tanto, si alguien se pierde, la culpa es suya. Y si alguien es salvado, la gracia es de Dios. Lo que afirma este texto puede ser aquello que menos nos gusta escuchar a los seres humanos. Es tener que enfrentar que Dios es soberano. Y eso no significa más que Dios no es responsable ante nadie. Dios no rinde cuentas. Dios no rinde cuentas a nadie. Para los seres humanos el concepto de soberanía es un concepto incómodo, porque nosotros ligamos el concepto de soberanía al concepto de tiranía. Ninguno de nosotros, ni siquiera el mejor de nosotros, es digno de la soberanía. De hecho, las constituciones están hechas en los países para protegerse del poder absoluto, de la soberanía de esos reyes absolutos del Renacimiento y de esos reyes absolutos de los siglos XVI, XVII, inicios del XVIII. Para defenderse de ellos se crearon las constituciones actuales. Cuando uno controla todos los poderes de un Estado, cuando uno controla el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los controla la misma persona, no podemos decir que hay democracia, sino que lo que tenemos es simplemente una forma de tiranía. Pero Dios controla todos los poderes. Él es el único en el cual la soberanía está totalmente resguardada. Él es el único soberano absoluto. Si Dios tuviera que rendir cuentas a alguien de lo que hace, a aquel le tiene que rendir cuentas, ese sería Dios. Por lo tanto, hay alguien en el universo que no rinde cuentas a nadie más. Solo hay alguien en cuyas manos la soberanía está en buenas manos, está en el lugar seguro. Y tenemos que aceptar la idea de que Él es completamente soberano y que a la vez no es destructivo para nosotros, sino todo lo contrario. Tenemos que confiar en que lo que Él hace proviene de su carácter. Lo que nos tiene que hacer permanecer en gozo y en tranquilidad es el conocer el carácter de Dios. Porque conociendo el carácter de Dios, sabremos acerca de su bondad. Conociendo el carácter de Dios, sabremos acerca de lo que Él ha estado dispuesto a hacer por nuestra salvación. Conociendo el carácter de Dios, sabremos que Él es el que ha dejado su gloria para venir aquí a la tierra, tomar todo nuestro mal sobre sí mismo y proveer un camino para la salvación. Es lo único que puede compensar con esa soberanía absoluta que tiene Dios. Él es el completamente amor, Él es el completamente justo, Él es el completamente sabio, Él es el completamente bueno. Es preciso que destruyamos la idea de que Dios es un hombre amplificado. Dios no es un hombre amplificado, así que atribuimos a Dios nuestras mismas motivaciones, pero Dios es completamente distinto al ser humano. Dios puede buscar a la vez su gloria y a la vez buscar nuestro bien. No son incompatibles la búsqueda de la gloria de Dios con la búsqueda de nuestro propio bien. Termino con el tercer punto. El tercer punto está a partir del versículo 19. ¿Por qué, pues, todavía reprocha a Dios? ¿Quién resiste a su voluntad? En este par de breves preguntas se esconden las acusaciones que una gran parte de los seres humanos tienen contra Dios. Dios es el responsable del mal de la humanidad. Es a Dios a quien hay que culpar y finalmente no a los seres humanos. Si Dios hace lo que quiere, si Faraón no podía resistirse a lo que Dios hacía, Faraón no era más que un instrumento en manos de Dios. Dios usa a la gente para hacer el mal y luego al final les acusa de haberlo hecho. Y Pablo va a contestar estos argumentos básicamente con dos cosas.
En primer lugar, versículo 20. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Lo que nos está diciendo Dios es, ¿vamos a comparar al hombre con Dios? Porque el ser humano es muy limitado en su conocimiento. Conozco muy pocas cosas y las cosas que conozco muchas veces las conozco mal. Esa es la realidad del ser humano. Todos nosotros tenemos un concepto de justicia muy diferenciado. ¿No te has dado cuenta cuando vas en el coche y vas conduciendo y alguien te grita por la ventana, así, ¿no? O sea, porque él tiene un concepto de lo que debía ser hecho y tú dices, pero si no tiene ninguna razón. Si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en quién tenía que pasar cuando hay una señal enorme que ponerse al paso, y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera cómo vamos a juzgar nosotros el universo, con qué criterios vamos a juzgar nosotros el universo, ni tenemos los conceptos, ni tenemos el conocimiento pleno. ¿Con qué conocimiento de las intenciones de las personas vamos nosotros a juzgar el universo? Con nuestro conocimiento limitado nos formamos una idea de cómo son las cosas, pero qué fácil es equivocarse. Yo me he equivocado en algunas ocasiones en cosas vergonzosas. Yo he dicho, esto sucedió así. Yo hubiera dado mi cuello por aquello. Hubiera dicho, esto realmente sucedió así. Grado de seguridad 100%. Y luego tienes la ocasión de escuchar una grabación. Simplemente la cosa más sencilla de este mundo. Y no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Y yo hubiera asegurado, me hubiera dejado matar por aquello, de tan seguro que estaba que sucedió de aquella manera. ¿Con qué criterios nosotros queremos juzgar el universo? Pero no solo es que sea limitado, es que mi conocimiento está además afectado por el mal. Nosotros los seres humanos hacemos cosas atroces. Cometemos injusticias tremendas que hieren y destruyen las vidas de otros seres humanos, que frustran lo que es la expectativa de esos seres humanos. Ese ser humano, con limitaciones de conocimiento, con el mal metido en su interior, se alza ahora contra el Dios infinito en conocimiento, infinito en fuerza, infinito en bondad, y quiere juzgar a Dios. Si algo ha cambiado en el siglo XX, es que los seres humanos ahora ya no se presentan como los seres humanos en la antigüedad ante Dios. Los seres humanos se presentaban en la antigüedad delante de Dios diciendo, Dios mío, este Dios me puede fulminar. Se presentaban con terror delante de Dios o de los dioses, lo que fuera. Pero hoy en día los seres humanos son totalmente diferentes. Ahora quien está sentado en la silla del tribunal soy yo, y quien está en el banquillo de los acusados es Dios. Dios, si se defiende bien, se defiende por permitir que los niños mueran y que los terremotos maten a un montón de inocentes. Si se defiende bien, incluso podemos hasta absolverle. Pero lo que ha cambiado definitivamente es que yo estoy sentado en el trono y él está sentado en el banquillo de los acusados. Y Pablo lo que nos dice es que incluso nuestra lógica y nuestra razón están completamente afectadas, que hay misterios que no conocemos, objetivos que no podemos discernir, aspectos espirituales que desconocemos completamente. Está el ser humano capacitado para desafiar a Dios. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Ese es el primero de los dos argumentos. El segundo que expone es que incluso este ser humano ejerce un cierto grado de soberanía sobre aquello que domina. Versículo 21. Dice el versículo 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Para demostrarlo, lo que está haciendo, el argumento que está desarrollando Pablo, es que incluso el ser humano ejerce una cierta soberanía. El alfarero ejerce una cierta soberanía sobre el barro y él decide qué va a hacer con ese barro que tiene, y coge una parte y del mismo barro elabora
un jarrón precioso y del mismo barro hace algo que es para usos simples, ¿verdad? Y podríamos citar aquí también la soberanía que ejerce un agricultor. Diremos, la que él tiene para plantar y para arrancar. Y podríamos citar la soberanía que un ser humano ejerce sobre el ganado, la capacidad de dejar con vida o la capacidad de sacrificar uno de ellos. Si el ser humano ejerce ese grado de soberanía sobre lo que es suyo, ¿podemos negarle al creador del universo el derecho a ejercer soberanía sobre lo que es suyo, sobre lo que él ha creado? Cada frase de esta última sección nos hace mirar hacia ese abismo de distancia que hay entre Dios y el hombre, esa distancia que existe entre el creador y la criatura creada, para que de alguna manera nos demos cuenta de que en la situación presente hay muchas cosas que se nos escapan y que no podemos discernir. Estos textos quieren llevarnos al punto de preguntarnos sobre quién es Dios y sobre quién soy yo como ser humano. Nos hacen una pregunta sobre la identidad de Dios y sobre la identidad del ser humano. Y podríamos hablar que la conclusión de este texto es esta: deja a Dios hacer de Dios. Déjale a Él hacer de Dios. Él es quien está mejor capacitado en todo el universo para ejercer la soberanía. No hay nadie tan bien capacitado para hacer de Dios. ¿Quién soy yo para discutir con Dios? ¿No soy acaso algo que Dios ha hecho? ¿No es acaso la enorme paciencia de Dios, dice el texto, con todos los seres humanos que le han rechazado? Rechazado durante lo largo de toda la historia, con acritud, con hostilidad. Todos los seres humanos que durante los siglos de los siglos han hablado mal de Dios, han ofendido e insultado a Dios a lo largo de los siglos. ¿No es eso una puerta? ¿No es eso un gran mirador que Dios extiende hacia las riquezas de su gloria, hacia las riquezas de su misericordia, hacia las riquezas de su compasión y nos conduce al arrepentimiento? ¿No es el ver cómo Dios ha soportado toda la ofensa durante los siglos? Cómo Dios ha soportado incluso enviar a su propio Hijo y que su Hijo fuera muerto por nosotros, pero muerto por nosotros también. No solo para nosotros, sino por nosotros mismos. Y Dios ha soportado con paciencia sin destruir a los seres humanos. ¿No es eso, esa muestra de paciencia, un mirador que nos muestra el carácter mismo de ese propio Dios? No nos olvidemos que este texto no acaba en el 29, hasta donde hemos leído hoy, sino que el texto acaba en el 33. Y en el 33 lo que se nos habla es acerca de una piedra que Dios ha traído, una piedra que es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Dios se ha hecho hombre, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y finalmente esa es la piedra sobre la cual todo se va a decidir. Piedra de tropiezo, roca de escándalo para uno, pero también roca sobre la que puede uno basar sus pies y fijar su propia salvación. Porque Dios la ha establecido a un costo enorme para que aquellos que sí aceptamos lo que Dios ha traído en nuestra vida podamos tener salvación. Esa es la historia, que es la historia de un Dios, que es el único al que se le puede hacer confianza en lo que existe en toda